Siempre creí que envejecer rodeada de la familia era la mayor bendición que uno podía tener. Vivir bajo el mismo techo que mi hijo, ver crecer a mis nietos, sentir que aún soy útil, eso me daba paz, me daba sentido. Pero bastó con olvidar mis medicamentos para descubrir que estaban esperando mi muerte, planeándola paso a paso. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es una verdad que necesita ser contada. Mi nombre es Carmen Ruiz Navarro, tengo 72 años, y aunque he vivido una vida llena de trabajo, pérdidas y amor, ese día, aprendí lo que significa luchar por seguir viva. Y más aún, luchar por ser escuchada. No sé si fue la edad, el apuro o ese instinto que uno desarrolla cuando ha vivido mucho, pero ya íbamos casi llegando al entronque cuando sentí ese hueco en el estómago. Algo me faltaba. Me toqué la bolsa y, al no sentir el frasquito de mis pastillas para la presión, sentí como se me bajó la sangre a los pies. Señor, por favor, ¿podemos regresar a la casa?, le pedí al taxista, casi en un susurro. Él me volteó a ver por el retrovisor, con cara de sorpresa, pero accedió sin decir nada. Es que olvidé algo que no puedo dejar atrás, le dije. No sabía yo, en ese momento, que no solo estaba olvidando mis medicamentos, estaba volviendo justo a tiempo para salvarme la vida. Mi casa no era mi casa desde que Mauricio se casó. Todo lo que antes era mío, ahora parecía prestado. Caminaba con cuidado, no porque me dolieran las piernas, sino porque sentía que estorbaba. Y aún así, había algo dentro de mí que me empujaba a mantenerme digna, presente, útil. Entré como siempre, por la cocina. No por descuido, sino porque ya aprendí a no interrumpir. Era mi manera de no molestar. Pero ese día, apenas puse un pie adentro, escuché una voz que no debía estar ahí a esa hora. Era Daniela. Hablaba por teléfono. Se reía. Una risa baja, como si supiera que no debía reír tan alto. Me detuve, en seco. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me quedé quieta, como si al no moverme pudiera hacerme invisible. No quería escuchar. Te lo juro. Pero su voz estaba ahí, clara, como si el destino mismo la hubiera empujado hasta mí. Sí, todo saldrá perfecto, decía. Solo necesita ese descuido en las escaleras. Nada se verá sospechoso. No entendí de inmediato. Me dije a mí misma, seguro es una novela, un chisme, una exageración. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. Una caída, un mal paso, ¿y la herencia será nuestra? ¿Nuestra? ¿Quién es? ¿Qué herencia? ¿De quién estaba hablando? Quise moverme, salir corriendo, gritar. Pero me quedé ahí, paralizada. El corazón me retumbaba en los oídos. Quise convencerme de que no era lo que pensaba, que había malinterpretado, que era una broma. Pero algo dentro de mí, algo viejo, sabio, agotado, me decía que ya era hora de abrir los ojos, que el cariño que uno da no siempre es devuelto, que la familia, a veces, no es sinónimo de seguridad. Me pegué más a la pared. No me importó si me veía ridícula. No quería hacer ruido. No quería que supiera que la había escuchado. Me asomé apenas. Ella estaba en la sala, sentada, con un papel en la mano. Parecía un plan. Lo leía en voz baja, como quien repasa una receta. Sube con la maleta. La empujo en el segundo escalón. Ella cae. Llamamos al 911. Todo parecerá un accidente. Lo decía sin miedo, como si hablara del clima. Me di cuenta, en ese momento, de que sí, era a mí a quien quería matar. A mí. La mujer que la recibió, que la defendió más de una vez, que le preparó sopa cuando estaba embarazada. Esa mujer, yo, era ahora un estorbo que debía desaparecer. Volví sobre mis pasos con el alma hecha pedazos. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera molestar, incluso sabiendo lo que acababa de descubrir. El taxi seguía ahí. El chofer jugaba con su celular. Me subí de nuevo. ¿Todo bien, señora?, me preguntó. No contesté.
Solo le pedí que me llevara al trabajo de mi hijo. No podía regresar al aeropuerto. No podía fingir que no escuché. Pero tampoco sabía cómo decirle a Mauricio que su esposa quería verme muerta. Me abracé el pecho. Sentía que me dolía todo. Y no era por la edad. Era por la traición. En el camino, mi mente iba por todos lados. Recordé la primera vez que Daniela vino a cenar con nosotros. Estaba nerviosa. Le serví caldo de pollo y me agradeció 3 veces. Me abrazó en Navidad. Me pidió ayuda cuando nació Lucía. Me dijo mamá cuando su madre se enfermó. ¿Cómo se llega de ahí a esto? ¿En qué momento me convertí en un obstáculo? ¿Qué hice mal? Las preguntas me dolían más que la frase que había escuchado. Porque una palabra se olvida. Pero la duda, esa se queda a vivir contigo. Para siempre. Al llegar al despacho de Mauricio, no sabía si subir o no. Me temblaban las piernas. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que era cosa de mi edad, de mi cabeza? Respiré hondo. Me limpié las lágrimas y toqué la puerta. Cuando lo vi, tan metido en su mundo, tan seguro de su vida, me sentí más sola que nunca. Pero era mi hijo. Y si no podía confiar en él, ¿en quién más? Él me abrazó, como siempre. Me preguntó si me sentía bien. Me ofreció agua. Me senté frente a él y le conté todo. Sin adornos. Sin pausas. Solo la verdad, cruda, como la sentí. Al principio se rió nervioso. Me dijo que debía haberme confundido. Que Daniela jamás haría algo así. Y ahí fue cuando más me dolió. Porque a veces, lo que más duele no es la traición del otro, sino la duda de quien más amas. Lo miré a los ojos, con todo el dolor de mi historia en los míos. Y le dije, Mauricio, tu esposa me quiere muerta. Se lo dije como quien da su último aliento. Porque no sabía si después de eso seguiríamos siendo madre e hijo como antes. Pero ya no importaba. Porque cuando una vida está en juego, hasta el miedo tiene que esperar. Nunca había sentido ese tipo de temblor. No era físico, era algo más profundo, como si las células mismas se rehusaran a seguir caminando. Me recargué en la pared del pasillo, entre la cocina y la sala, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La voz de Daniela seguía ahí, clara, tranquila, como si lo que decía fuera lo más normal del mundo. Hablaba del plan con detalles tan precisos que me costaba creer que todo eso estuviera saliendo de su boca. Era como ver una máscara caer en cámara lenta. Y lo peor, es que no había sorpresa en su tono. Como si lo tuviera ensayado desde hace tiempo. Cada palabra me atravesaba como si me las dijeran en la cara. Ella tiene que caer. Con su edad, nadie sospechará nada. Será rápido. Lo decía con una frialdad que no le conocía. Me daban ganas de correr, de gritarle, de preguntarle por qué. Pero me quedé ahí, inmóvil. No sé si por miedo, o por una tristeza tan grande que no me cabía en el pecho. Me di cuenta de que la confianza no se rompe en un día. Se resquebraja en silencio, y cuando se cae, se lleva todo contigo. Y esa voz que yo había querido aceptar como parte de mi familia, esa voz no era para mí. Me asomé un poco más. No lo hice por chisme ni por rencor. Lo hice porque necesitaba ver. A veces, hasta el corazón más roto necesita pruebas. Daniela estaba sola, con el celular en una mano y un papel en la otra. Era un documento. Un plan escrito. Alcancé a leer frases sueltas. Escalón 2. Hora estimada. 20:45. Llamar al 911. Evitar cámaras. Tuve que taparme la boca con las 2 manos. Nunca en mi vida me habían querido matar. Nunca me sentí tan prescindible, tan descartable, tan estorbosa. Quise buscar mi teléfono, tomar una foto, grabar algo, tener cómo defenderme. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Mis piernas querían correr, pero mis pies no obedecían. Daniela seguía hablando. Él no sospecha nada. Cree que la estamos cuidando. Él. Mauricio. Me faltó el aire. Sentí una punzada en el pecho, como si mi propio hijo fuera parte del engaño. Me negué a creerlo. Cerré los ojos. Repetí en mi mente. No, no, él no. Él me ama. Él no.
Pero la duda ya se había instalado. Y con la duda, vino el miedo real. Cada escalón de esa casa ahora me parecía una trampa. Cada esquina, un riesgo. Me vi a mí misma cayendo. Mi cuerpo al pie de las escaleras, sola, con la mirada vacía. Vi a mis nietos llorando, sin entender nada. Vi a Daniela fingiendo angustia, gritando por ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Era como si ya lo hubieran ensayado todo, como si el mundo ya hubiera seguido sin mí. Pero no. Yo estaba viva. Y esa vida, por frágil que fuera, todavía tenía fuerza. Y esa fuerza, ese día, me hizo dar media vuelta. Salí de ahí sin hacer ruido. Cerré la puerta como quien guarda un secreto peligroso. El sol todavía brillaba, pero yo ya no lo sentía. Regresé al taxi. El chofer me vio raro, pero no preguntó. Le dije, lléveme con mi hijo, por favor. Mi voz sonaba diferente, como si ya no fuera mía, como si fuera la de alguien que acababa de descubrir que no todos los abrazos son verdaderos. Me senté derecha. No lloré. No todavía. Porque cuando una descubre que alguien cercano planea tu final, llorar es lo último que se puede hacer. Miré por la ventana durante todo el camino. Pasamos por lugares que conocía, pero ya no los reconocía. Todo me parecía ajeno, como si me hubieran sacado de mi propia vida. Recordé cumpleaños, cenas, risas, momentos que ahora se sentían prestados. ¿Cuántas veces Daniela me habrá visto pasar por esas escaleras pensando que era el día? ¿Cuánto tiempo llevaba con ese plan? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Nunca le hice daño. Siempre traté de no incomodar. Le regalé respeto, espacio, incluso cariño. Pero eso, al parecer, no bastó. El auto frenó en seco. Me agarré del asiento. Aquí es, señora, dijo el chofer. Bajé con dificultad. Mis piernas no me respondían como antes. Subí las escaleras del edificio de oficinas donde trabajaba Mauricio. Cada peldaño me pesaba el doble. No por el cuerpo, por el alma. Entré sin pedir permiso. La recepcionista me reconoció. Me saludó con dulzura. Doña Carmen, qué gusto verla. Asentí con la cabeza. No podía sonreír. No ese día. No después de haber sentido que mi final ya tenía hora y lugar. Esperé en el sillón frente a la oficina de Mauricio. Saqué un pañuelo. Me lo pasé por la frente, por el cuello. Sentía calor. No por el clima, sino por la verdad que cargaba en el pecho. Él salió al poco rato. Al verme, sonrió. «Ma, ¿qué haces aquí?» Me abrazó. Me llamó por el apodo que solo él usaba. Y ahí quise llorar. Porque ese abrazo, que debería darme consuelo, me partía en dos. Porque aún no sabía si estaba abrazando al hijo que me amaba, o al hombre que lo sabía todo. Estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre las piernas, tratando de controlar el temblor. Mauricio siempre había sido mi niño noble, sensible, el que lloraba cuando veía a alguien sufrir. Y ahora lo tenía ahí, frente a mí, sonriente, sin imaginar la tormenta que traía yo en el pecho. Pensé muchas veces cómo decírselo. Ensayé las frases en mi mente, como si fueran un guión de teatro. Pero ninguna salía igual cuando lo tenía frente a mis ojos. ¿Cómo se le dice a un hijo que la mujer que ama planea dejarte muerta al pie de las escaleras? Quise empezar con suavidad. Le pregunté cómo iba todo en la oficina, si había dormido bien, si las niñas estaban contentas con la nueva mascota. Me escuchó con ternura, pero también con prisa. Yo lo noté. Estaba ocupado, como siempre. Y yo parecía solo una sombra que venía a interrumpir. Tragué saliva. Respiré hondo. Me olvidé los medicamentos, le dije. Tuve que regresar a casa. Él asintió, sin entender. Y entonces lo solté. Como quien lanza un ancla. Como quien ya no puede más. Mauricio, tu esposa me quiere muerta. No sé qué cara esperaba. Quizás sorpresa, quizás enojo. Pero lo que vi fue algo peor, incredulidad. Se rió nervioso. Me tomó de la mano. Ma, ¿estás bien? ¿No será que escuchaste mal? Me dolió.
Me dolió más que las palabras de Daniela. Porque el dolor que viene de un extraño se soporta. Pero cuando no te cree quien te debe cuidar, es como si el mundo entero se desmoronara bajo tus pies. Le expliqué todo. Cada palabra. Cada frase. El papel que tenía Daniela. Lo que escuché. Cómo lo dijo. Cómo sonrió. Él se levantó. Caminó de un lado a otro. No decía nada. Yo lo miraba, en silencio. Por dentro, rogaba que me creyera. Que al menos una parte de él sintiera lo que yo sentí. Finalmente se detuvo. Es que no puede ser, mamá. Ella no es así. Daniela te quiere. Cuida a las niñas. Cuida la casa. ¿Por qué haría algo así? Me dieron ganas de gritar. De decirle que hay gente que puede sonreírte mientras te entierra por dentro. Que el cariño aparente no siempre es protección. Pero no lo hice. Porque aún así, seguía siendo su esposa. Me vi reflejada en sus ojos y no me reconocí. Parecía una anciana alterada, paranoica. Y esa imagen me partió en 1000 pedazos. Porque toda mi vida me esforcé por ser fuerte, por estar entera. Y ahora, cuando más necesitaba sostenerme, sentía que me estaba desmoronando sola. Hijo, yo no estoy loca. No fue un malentendido. No estoy confundida. Lo escuché, lo vi. Está escrito. Él cerró los ojos, como quien no quiere ver algo que ya sabe. Y ahí supe que, aunque le costara aceptarlo, había una parte de él que sí me creía. Recordé cuando Mauricio era niño y lloraba porque alguien en la escuela le decía que no podía jugar. Yo le decía, no necesitas que todos te elijan, basta con que tú sepas lo que vales. Y ahora, parado frente a mí, era yo quien necesitaba recordárselo. Hijo, yo sé lo que escuché. Y si tú no puedes creerme ahora, al menos ven y escucha conmigo. No digas nada. No le digas nada. Solo ven. Mi voz sonaba firme, como no la había sentido en años. Porque una madre puede temblar, sí. Pero cuando se trata de proteger su vida, también sabe rugir. Hubo un silencio largo. Un silencio de esos que pesan. Mauricio no decía nada. Me miraba con los ojos llenos de agua, como si una parte de él ya supiera la verdad, pero no se atreviera a pronunciarla. Finalmente, asintió. Me dijo que sí, que vendría conmigo, que no hablaría, que me daría ese voto de confianza. Y en ese momento, entre todo el dolor, sentí una chispa de alivio. Porque no estaba sola. Porque aún quedaba algo de ese niño que me decía, yo te creo, mamá. Y aunque el mundo se deshiciera, eso era suficiente para seguir caminando. Nos subimos al coche. No hablamos durante todo el trayecto. El chofer no preguntó nada. Tal vez intuía que la tensión era demasiado densa. Mauricio miraba por la ventana. Yo lo miraba a él. Cada tanto, me preguntaba si debía haberlo dicho de otra manera. Si debía haberme callado. Pero no. Porque el silencio también mata. Y yo no estaba lista para morir callada. No después de todo lo que había dado por esa familia. No después de haberme hecho pequeña para que otros brillaran. No ahora que sabía la verdad. Al llegar a casa, mi cuerpo volvió a temblar. No de miedo. De coraje. De ese coraje que nace cuando una mujer mayor, cansada, traicionada, decide levantarse. Caminamos por el costado. Entramos por donde yo siempre entraba, la cocina. Esta vez, yo me quedé afuera. Le tomé la mano a mi hijo antes de que cruzara la puerta. Lo miré, con todo el amor y la rabia de una vida entera. Y le dije, ven conmigo. No digas nada. Solo escucha. Vi cómo se alejaba de mí, cómo su espalda avanzaba en silencio por ese pasillo que conocía de memoria. Lo vi desaparecer tras la puerta que tantas veces había cruzado cargando regalos, ilusiones y hasta cansancio. Pero esta vez, lo hacía armado solo con una promesa, no hablar. Solo escuchar. Me quedé afuera, con el corazón palpitando como si fuera una muchacha en su primera cita. No por amor, por miedo. Porque había algo terrible en ese momento. Ya no dependía de mí. La verdad estaba en boca de otra. Y el amor de mi hijo, colgando de un hilo delgado, invisible y frágil. Me recargué en la pared,
como si el cemento pudiera sostener mis dudas. Pasaron segundos, tal vez minutos. El tiempo se estiraba. No escuchaba nada. Me imaginaba todo. La cara de Mauricio al verla, el tono de voz de Daniela, el sonido de ese papel donde escribió cómo iba a matarme. Cerré los ojos. No quería imaginar más. Pero cuando una ha sido traicionada, la mente no se apaga fácil. Te tortura. Te muestra escenas que no viste, te hace dudar de ti misma. Y en ese rincón, esperando, me descubrí temblando como nunca antes. No de frío, de impotencia. Y de pronto, escuché. No mucho. Apenas murmullos. Pero uno, claro, la voz de Daniela, otra vez al teléfono. Sí, el viaje se retrasó, pero no importa. En cuanto baje la maleta, cae. Ya está todo preparado. Ese cae se me clavó en el pecho, como si me empujara por las escaleras, aún estando parada. Apreté los ojos. Quise correr, abrir la puerta, gritar. Pero no lo hice, porque esta vez, no era yo la que debía hablar. Era él. Mauricio. Mi hijo. Era él quien tenía que ver, oír, sentir y elegir. No supe si fue un impulso o el dolor, pero escuché un golpe seco. La voz de Mauricio. Gritó. No entendí qué dijo al principio, pero sí escuché el tono. Era el tono de quien se da cuenta que la vida se le partió en dos. Luego, pasos rápidos. Un portazo. Y su voz otra vez, ahora más cerca. ¿Qué es esto, Daniela? ¿Qué es esto? Y ella, la escuché también, intentando negarlo. Lloraba. Balbuceaba. Decía que no era lo que parecía. Que todo era una exageración. Que estaba jugando. Pero ya no sonaba como antes. Ya no era dulce. Era desesperada. Me quedé quieta, escuchando desde la cocina. Ya no quería verla. Ya no quería saber si lloraba con lágrimas verdaderas o de actriz cansada. Solo quería que la verdad saliera de esa sala. Quería que Mauricio la viera tal como yo la vi, sin máscaras. La escuché decir mi nombre. Tu madre está confundida. Está vieja. Se imagina cosas. Y ahí sentí que no era solo un plan de asesinato. Era una negación de todo lo que fui, de todo lo que di. Como si en su mundo, yo ya no importara. Como si la vejez me quitara valor. Entonces Mauricio habló. Fuerte. Claro. Dolido. Carmen no está loca. Mi madre no se imagina nada. Lo escuché, Daniela. Lo vi. Y ahí sí lloré. No por el escándalo. No por la policía que estaba por llegar. Lloré porque esa frase me devolvió algo que pensé perdido. La confianza. El vínculo. Ese hilo entre madre e hijo que no se corta con palabras falsas. Me tapé la boca, intentando no hacer ruido. Mis lágrimas eran silenciosas, pero pesadas. Porque a veces, una no necesita justicia. Solo necesita que alguien le crea. Salí del rincón donde me escondía cuando escuché que Mauricio abría la puerta. Me vio. Venía con el celular en la mano. Lo apretaba como si fuera una prueba de vida. Me miró con los ojos llenos de vergüenza, como si me pidiera perdón con la mirada. Mamá, me dijo. Y no necesitó decir más. Yo asentí. No le pedí explicaciones. No le reclamé. Porque ese momento, ese fue nuestro. Solo nuestro. El instante en que la verdad, aunque dolorosa, nos hizo volver a encontrarnos. Daniela seguía adentro, gritando, suplicando. Decía que todo era un malentendido. Que me quería, que yo era como su madre. Pero las palabras ya no bastaban. No después de lo que se escuchó. No después de lo que se escribió. Mauricio no respondió. Solo marcó un número. Y entonces lo supe. Estaba llamando a la policía. Lo hizo con la voz entrecortada. Como quien no quiere, pero debe. Como quien se parte en dos por dentro. Porque también estaba perdiendo algo. No solo a su esposa, también a su inocencia. Yo me acerqué a él. Le tomé la mano. Estaba helada. Me miró con esos ojos que antes solo veía cuando se enfermaba de niño. Me abrazó. Lloró en mi hombro. Perdóname,
me dijo. Perdóname por no creerte antes. Y yo, entre todo el dolor, supe que esa herida no la íbamos a cerrar con justicia. Solo con verdad, con tiempo, con amor. Pero el primer paso ya estaba dado. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propio hijo no te creyera ante una amenaza tan grave? ¿Callarías o lucharías por tu verdad? Nunca había visto a Mauricio así. Temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Como si todo lo que creía cierto se hubiera derrumbado frente a él, sin aviso. Tenía el celular en la mano, todavía grabando. La voz de Daniela seguía ahí, repitiendo su plan, sin saber que ahora tenía audiencia. Él no hablaba. Solo caminaba en círculos, con la mirada ida. Me senté en una de las sillas del comedor, sin decir una palabra. A veces, cuando la verdad cae como un rayo, el silencio se vuelve el único lenguaje posible. Daniela seguía encerrada en el baño. Suplicaba, gritaba, amenazaba. Pero su voz ya no tenía peso. Mauricio la había escuchado con sus propios oídos. Ya no podía justificarla, ni protegerla. Y eso, en su corazón, le dolía más de lo que quería admitir. Porque el amor, cuando se rompe desde adentro, deja pedazos afilados por todos lados. Caminaba por la casa como un hombre que ya no reconoce su propio hogar. Miraba las escaleras, y sé que se imaginaba lo mismo que yo, mi cuerpo ahí, quieto, sin vida. Era un pensamiento que ninguno de los dos quería tener. Pero ya estaba ahí. Me levanté con esfuerzo. Me acerqué a él. No dije nada. Solo le puse una mano en el hombro. Sentí cómo se quebró. Se derrumbó como un niño. Me abrazó fuerte. Lloraba. Mamá, si no hubieras vuelto, si no te hubieras olvidado tus pastillas. Esa frase se me quedó clavada. Porque era cierta. El destino, la vida, Dios, no sé quién me detuvo esa mañana. Pero lo hizo. Y gracias a eso, seguía respirando. No le contesté. Solo lo abracé más fuerte. Porque a veces, el consuelo no viene con palabras, sino con presencia. Pasaron unos minutos eternos. Luego, llegó la patrulla. 2 oficiales tocaron la puerta. Mauricio les entregó el celular, el papel con el plan, y les explicó todo. No levantó la voz. No señaló a Daniela. Solo dijo, aquí está todo. Escúchenlo. Y se apartó. Como si no quisiera tener que repetirlo. Como si necesitara guardar fuerzas para el derrumbe que venía después. Los oficiales entraron. Daniela salió, con los ojos hinchados. Nos vio a los dos parados uno al lado del otro. Y supo que ya no tenía cómo escapar. Fue un error, yo no quise decir eso. Su voz sonaba hueca, como un cascarón vacío. Nadie respondió. La oficial la tomó del brazo, con suavidad pero sin dudas. Le explicaron que tenía derecho a guardar silencio. Y por primera vez, Daniela no dijo nada. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza. Caminó hacia la puerta como quien ya no tiene más excusas. Y yo no sentí alivio. Sentí un cansancio tan profundo que ni dormir una semana entera lo curaría. Porque cuando alguien de tu propia casa intenta borrarte, no se trata de justicia. Se trata de pérdida. La patrulla se fue. La casa quedó en silencio. Mauricio y yo nos sentamos en la sala, como 2 sobrevivientes. No sabíamos qué decirnos. No había guiones para ese momento. Me miró, con ojos rojos. Perdóname, ma. Y yo, sin pensarlo, le respondí, tú también eres víctima, hijo. Y lo abracé. Porque así es el dolor. Cuando una herida se abre, no hay culpables puros. Solo hay gente rota tratando de no desmoronarse del todo. Esa noche no dormimos. Nos quedamos ahí, uno junto al otro. Porque había que empezar de nuevo. Desde la verdad. Pensé que iba a gritar, que iba a correr, que intentaría escapar por la cocina como en las películas. Pero no. Daniela se quedó quieta, como si de pronto supiera que ya no había vuelta atrás. Los policías la escoltaron hasta la patrulla mientras yo la miraba desde la ventana. No con odio. Con una tristeza tan grande que no cabía en el pecho. Porque una cosa es desconfiar de alguien. Y otra, muy distinta,
Es verlo con las manos esposadas por intentar matarte. Es un dolor frío, que no quema, congela. En el fondo, no celebraba nada. No sentí victoria. Ni siquiera alivio. Era como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera roto en 1000 pedazos, y ahora alguien me dijera que, aunque la culpable se fuera, el daño ya estaba hecho. Mauricio me ofreció una taza de té. No teníamos hambre. No teníamos palabras. Solo estábamos ahí, sentados en la misma casa que horas antes era una trampa. Y ahora, un campo de ruinas. Le tomé la mano. Se la apreté sin decir nada. Porque hay abrazos que curan, pero también hay silencios que sostienen. Más tarde, llegaron los agentes a revisar la casa. Tomaron fotos. Subieron y bajaron las escaleras. Uno de ellos encontró un pequeño frasco con aceite derramado en uno de los peldaños. «¿Esto es suyo, señora?», me preguntó. Negué con la cabeza. El oficial anotó algo en su libreta y luego me miró, como quien ya sabe lo que hay detrás de todo. «Esto no es un accidente, doña Carmen. Fue planeado». Y aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta me partió. Porque cuando otros lo confirman, ya no puedes proteger la fantasía. Solo queda enfrentar la realidad. Daniela intentó negar todo en la estación. Dijo que era una broma, que estaba escribiendo una historia para un taller de escritura. Que yo malinterpreté. Que Mauricio exageró. Pero los audios estaban ahí. Su voz, su risa, su frase final. Y la herencia será nuestra. La fiscalía no tardó en calificarlo como tentativa de homicidio. A mí me llamaron a declarar. Fui con las piernas flojas, pero con el alma firme. Porque si después de todo eso yo no hablaba, entonces todo lo que viví no habría servido de nada. Y no iba a dejar que me silenciaran. La sala de espera del Ministerio Público era fría, sin ventanas. Mauricio me acompañó. Llevaba el mismo saco del día anterior. Parecía haber envejecido de golpe. Yo también. Pero había algo nuevo entre nosotros. Complicidad. Dolor compartido. Un lazo que, a pesar de todo, no se rompió. Mientras esperábamos, él me miró y dijo, «Nunca imaginé que esto fuera a pasar. Nunca». Y yo solo pude responderle, «La gente no siempre es lo que parece, hijo. Pero el amor real, ese sobrevive incluso a la mentira». Nos abrazamos. No teníamos mucho más que decir. Cuando nos llamaron a pasar, sentí como si volviera a tener 20 años. La misma sensación que tuve el día que enterré a mi madre. Las piernas me pesaban. El corazón me latía como si quisiera salirse. Me senté frente a la gente. Me pidió que contara todo, con detalles. No omití nada. Desde que olvidé las pastillas hasta la llamada. Hablé con calma, pero con dolor. Porque hablar de lo que te hizo daño también es una forma de desangrarse. Salí de ahí vacía. Como si me hubieran arrancado los recuerdos. Esa noche, de regreso en casa, recorrí las escaleras despacio. Las miré una a una. Me detuve en el segundo peldaño. El mismo donde debía tropezar. Me agaché. Pasé la mano por el borde. Y sentí un nudo en la garganta. Era mi casa. Mi lugar. Y aún así, ya no me sentía segura. Porque no importa cuánto limpies una herida, hay manchas que se quedan. Me senté en la sala. Mauricio puso una manta sobre mis piernas. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Me acarició el hombro. Y nos quedamos ahí, en silencio. Como quien no tiene hambre de comida, sino de verdad. El sonido de la patrulla al alejarse quedó rebotando en mi pecho como si se hubiera llevado algo más que a Daniela. Me quedé de pie en la ventana, viendo cómo la mujer que alguna vez me abrazó en Navidad ahora se alejaba sin maquillaje, sin sonrisa, sin máscara. Vestía la misma blusa blanca que yo le regalé el año pasado, esa que decía que la hacía ver elegante. Nunca pensé que la vería con ella mientras se la llevaban esposada. Apretó los labios, se dejó guiar sin pelear. Y eso fue lo más escalofriante. No peleó. Como si ya supiera que ese día llegaría. Mauricio se quedó detrás de mí, sin decir una sola palabra. Lo sentía respirar. Lento. Dolorido. Como si cada bocanada de aire le costara una disculpa. No lo miré.
No en ese momento. Porque también me dolía verlo así. Porque cuando una madre ve a su hijo roto, no hay justicia que la consuele. Yo no deseaba verla presa. Quería entender. Quería que alguien me dijera cuándo cambió todo, en qué momento se volvió posible que alguien dentro de mi propia casa pensara que mi vida tenía fecha de caducidad. La calle se fue quedando vacía. Cerré la cortina. Me senté en el sillón. Mauricio fue por un vaso de agua. No nos dijimos nada. Solo dejamos que el silencio hablara por nosotros. Pero entonces, en medio del silencio, algo me reventó en la mente, las últimas palabras que Daniela soltó justo antes de subir a la patrulla. Me las dijo a mí, frente a los policías, frente a Mauricio. Me miró directo a los ojos y soltó, con un tono envenenado, él también lo sabía. 4 palabras. Y con eso, me desbarató otra vez. Me quedé helada. No respondí. No supe cómo. Los agentes la subieron de inmediato. Nadie pareció darle importancia. Pero yo no podía sacármelo de la cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Era un último intento por arrastrarlo con ella? ¿O estaba revelando algo que yo no quería oír? Lo miré. Él bajó la vista. Se tomó el vaso de un solo trago. Y por primera vez desde que comenzó todo, dudé. Solo un segundo. Pero esa duda fue suficiente para sacudirme entera. Porque a veces, la verdad no duele tanto como la posibilidad de una traición. Quise preguntarle. Quise decirle, tú sabías algo. Pero me mordí la lengua. Porque había una parte de mí que no quería escuchar la respuesta. No después de todo lo que habíamos reconstruido. No ahora. Me levanté. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me dejé caer en la cama. No dormí. Me quedé viendo el techo, preguntándome si era posible que uno viva toda una vida junto a alguien, sin conocerlo realmente. Porque si Daniela era capaz de fingir tanto tiempo, ¿por qué no Mauricio? A la mañana siguiente, preparé café, el mismo que a él le gustaba, con leche y una pizca de canela. Me senté en la mesa. Él bajó poco después, con la cara hinchada. No por el sueño, por la culpa. Se sentó frente a mí. Me sonrió con tristeza. «¿Dormiste?» Asentí, aunque era mentira. No quise hablar. No todavía. Porque las palabras tienen peso. Y si salían en el momento equivocado, podían romper algo que costaría años reparar. Pasamos el día juntos, pero distantes. Como 2 personas que comparten un techo, pero no el alma. Yo cocinaba. Él arreglaba cosas en el jardín. A veces nos cruzábamos en el pasillo. Y era como si cada uno llevara una pregunta en la frente que no se atrevía a hacer. Yo lo observaba. Buscaba señales. ¿Pero qué señales puedes leer en alguien que también está herido? Porque Mauricio no solo perdió a su esposa. Perdió una parte de su historia. Y tal vez, en ese dolor, había también secretos que aún no quería contar. Por la tarde, subí las escaleras lentamente. Las conté, una por una. No por precaución. Por necesidad. Como si cada peldaño fuera una forma de recuperar mi espacio, mi voz, mi vida. Llegué hasta el cuarto de Daniela. Entré. Todo estaba igual. Perfume en el aire. Una blusa tirada. Fotos enmarcadas. Y entonces lo vi, un cuaderno debajo del colchón. Lo saqué. No era un diario. Era una libreta con apuntes sueltos. Frases, fechas, cosas que parecían inconexas. Pero había algo ahí. Algo que todavía no entendía. Algo que tal vez no quería entender. Preparé la mesa por costumbre, no por hambre. Puse 3 platos. Como si, en el fondo, esperara que las cosas volvieran a ser como antes. Como si el acto de colocar cubiertos pudiera borrar lo que había pasado. Pero al ver los lugares vacíos, supe que esa cena nunca iba a servirse. Mauricio no bajó. Llevaba horas encerrado en su cuarto. No quise molestarlo. Cada uno estaba masticando su duelo a su manera. Yo, con los ruidos de la cocina. Él, con el silencio denso de una habitación sin respuestas. El caldo se enfrió. Guardé todo sin probar bocado. Me senté junto a la ventana, mirando la calle. La misma por la que se habían llevado a Daniela.
La misma por la que tantas veces la vi regresar con bolsas del súper, con juguetes para las niñas, con flores para hacerme sentir bienvenida. Me pregunté cuántas de esas flores fueron reales. Cuántas veces me miró sabiendo lo que planeaba. Me dolió la cabeza. No de cansancio. De pensar tanto en alguien que ya no estaba, pero que aún dejaba sombras en cada rincón. Subí las escaleras sin mirar los peldaños. Ya no les tenía miedo. El peligro no estaba en el escalón, estaba en la traición. Abrí la puerta del cuarto que había sido de ella. El aire tenía su perfume, ese dulce que tanto me mareaba. Empecé a ordenar, no por ella, sino por mí. Necesitaba recuperar mi casa. Sacar su ropa, su presencia, su veneno. Abrí cajones. Revisé gavetas. Cada prenda me parecía parte de una mentira. Pero al llegar al fondo del armario, encontré algo que no esperaba, una cajita de madera. Pequeña. Cerrada con una cinta. La abrí con cuidado. Dentro había cartas, boletos de cine, notas dobladas. No era una caja de secretos. Era una caja de recuerdos. Algunos dirigidos a Mauricio. Otros, a sí misma. Pero uno en particular me llamó la atención. Estaba doblado en 4 partes, con mi nombre en la portada. Carmen. Mi corazón dio un vuelco. Dudé en abrirlo. Parte de mí quería romperlo sin leer. Otra, necesitaba entender. Porque cuando te traicionan, buscas pistas. Quieres saber desde cuándo, por qué, para qué. Y a veces, esas respuestas no sanan. Pero por lo menos, te dejan dormir. Abrí la carta. Era corta, fría, directa. Nunca quisiste soltar a tu hijo. Siempre hiciste todo para quedarte. Tu presencia me ahogaba. Yo solo quería vivir tranquila. Tú no lo entendiste. Me quedé helada. No por el contenido, sino por el tono. Era como si en su mente, yo fuera una invasora. Una sombra. Un peso. Y lo peor es que, quizás, sin querer, sí me volví eso. No por maldad. Por miedo. Porque después de enviudar, mi hijo era lo único que me quedaba. Y a veces, el amor asfixia cuando no sabe retirarse a tiempo. Lloré, pero no de tristeza, de agotamiento. Me senté en la cama, con la carta en las manos. Todo empezaba a tener sentido, aunque doliera. Daniela no me odiaba por lo que hice, me odiaba por lo que representaba. Su inseguridad, su miedo de no ser suficiente. Su deseo de tener una vida sin la madre. Pero nada justificaba lo que intentó. Nada. Porque si algo te molesta, lo hablas. Lo enfrentas. No lo empujas por las escaleras. Esa noche, la casa fue un eco. Un susurro de lo que había sido. Mauricio no bajó. Yo no dormí. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez. No buscando algo más, sino despidiéndome de una parte de mí que había creído que el amor bastaba para que todos quisieran protegerte. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que planeó tu muerte si esa persona fuera parte de tu familia? No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa cama, con la carta entre las manos. Afuera empezaba a amanecer, y adentro, todo seguía igual de oscuro. Decidí seguir leyendo lo que había en la caja. No por morbo, por necesidad. Porque cuando una verdad te revienta en la cara, no basta con saber el final. Una quiere entender el origen. Lo que encontré no era un diario, eran pedazos de ella. Frases sin fecha. Pensamientos sueltos. Algunos rayados con rabia. Otros escritos con una letra más suave, como si dudara de lo que sentía. En una hoja decía, nunca tuve espacio. Él siempre miraba a su madre primero. Y ahí, entendí que el problema no era yo. Era ella. Su inseguridad. Su necesidad de ser el centro, de sentirse suficiente. De ser la primera en la vida de alguien que ya tenía una historia larga antes de conocerla. Me siento invisible en mi propia casa, escribía en otra. Y aunque me dolió leerlo, también me hizo pensar, ¿cuántas veces le di espacio real? ¿Cuántas veces me senté a escucharla de verdad, sin juzgarla, sin medirla con la vara de una suegra orgullosa? No justifico nada. Que quede claro. Pero esas palabras me mostraron que lo que ella sentía no nació de un día.
Fue una herida que se abrió de a poco, que creció en silencio, en la convivencia forzada, en las sonrisas educadas. Ella no me odia, pero no me quiere aquí, escribió una vez, hablando de mí. Y eso fue un espejo. Porque, aunque yo no la despreciaba, tampoco la acepté con el corazón abierto. Le puse condiciones invisibles. Y cuando uno ama a alguien que ama a otra, el corazón se llena de grietas. Otra hoja me sacudió más fuerte. No quiero que muera. Solo quiero que se vaya. Y ahí supe que su plan no empezó con maldad. Empezó con desesperación. Con esa sensación de sentirse arrinconada, de vivir en una casa donde todo ya estaba marcado por otros. Me pregunté si Mauricio sabía algo de eso. Si alguna vez la escuchó hablar así. O si, como yo, decidió no ver lo que no le convenía. Porque el amor, cuando es ciego, no solo idealiza, también ignora. Y cuando uno ignora lo que incomoda, eso se pudre. Seguí leyendo. Mauricio nunca va a echarla. Aunque yo lo pida con lágrimas. Nunca va a elegir. Esa frase me rompió. Porque vi, por primera vez, su dolor. No su odio. Su soledad. Me imaginé a Daniela, escribiendo eso en una noche larga, con la cara hinchada y el corazón roto. Y entendí que su mayor dolor no era mi presencia. Era su impotencia. Su certeza de que, en esta casa, ella siempre sería segunda. Tal vez no era verdad. Pero para ella, lo era. Y lo que uno cree, se convierte en su realidad. Volví a guardar las hojas. No porque quisiera olvidar, sino porque ya tenía suficiente para entender. A veces, lo que escriben los cobardes no son excusas. Son gritos que nadie escuchó. Y aunque sus actos no tienen perdón, su dolor sí merece ser nombrado. Cerré la caja. La dejé en el closet. No la rompí. No la quemé. Porque incluso en la mentira, hay algo que enseña. Bajé las escaleras sintiéndome menos enojada. Más triste, sí, pero también más libre. Porque cuando uno entiende de dónde viene el odio, deja de cargarlo como propio. Mauricio me estaba esperando en la cocina. Me sirvió café. No me preguntó qué hice. Solo me miró. Y con esa mirada, supe que él también cargaba sus culpas. «¿Te puedo preguntar algo?», me dijo. Asentí. «¿Leíste algo más?». Le dije que sí. Que ella estaba herida. Muy herida. Que no justificaba lo que hizo, pero que ahora entendía por qué lo pensó. Él se quedó callado. Y luego dijo, tal vez la herida también era mía, y nunca la vi. No fue un reproche. Fue una necesidad. Esa mañana, mientras tomábamos café en la cocina, lo miré con los ojos abiertos por dentro. Y le pregunté, Mauricio, ¿de verdad no sabías nada? No lo dije con rabia, ni con tono de madre que exige respuestas. Lo dije como quien ya no aguanta más cargar sola una duda. Él se quedó quieto, como si lo hubieran congelado. Bajó la mirada. Jugaba con la taza entre sus manos, evitando la mía. No sabía lo del plan, respondió. Pero, algo dentro de mí, sí sentía que algo no estaba bien. Esa frase me abrió una puerta que no quería cruzar. Porque cuando alguien dice que sentía algo raro, es porque hubo señales. Y entonces la pregunta ya no es si sabía, sino por qué no actuó. Lo dejé hablar. Me dijo que Daniela estaba rara desde hace meses. Que discutían en voz baja. Que ella le decía cosas como tu madre ya tuvo suficiente tiempo contigo o no quiero que mis hijas crezcan creyendo que esa es la forma correcta de vivir. Y él, en lugar de enfrentarla, callaba. Por miedo. Por cansancio. Porque no quería perder nada. Me lo confesó con la voz quebrada. Tenía miedo, mamá. Ella me decía que si yo tomaba tu lado, se iba a llevar a las niñas. Que me iba a dejar. Me quedé helada. Porque entendí que su silencio no era traición. Era terror. Un terror que también lo tenía atrapado. Que también lo estaba matando por dentro. Me vi reflejada en su dolor. Y aunque por un instante quise decirle que debió haberme protegido, que era su madre, que su deber era estar de mi lado, me contuve. Porque ese reproche, por más justo que fuera, solo iba a lastimarlo más. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré al cielo.
¿Y si se las hubiera llevado?, le pregunté sin girarme. ¿Tú qué habrías hecho? Escuché su respiración agitada. No sé, dijo. Me sentía atado. Tenía miedo de perderlas a todas. Esa confesión me golpeó con una claridad brutal. Mi hijo estaba dividido entre dos fuegos. Y en medio, eligió no moverse. Pero al no moverse, me dejó sola. Y esa soledad, la que se siente cuando quien más te debe cuidar decide mirar a otro lado, esa no se olvida fácil. Volví a sentarme. Mauricio, tú también estabas en peligro. Pero yo soy tu madre. Y si tú no me creías, ¿quién más iba a hacerlo? Él lloró. No como un niño. Como un hombre roto. Me siento culpable desde antes. Desde que permití que se enojara por tu lugar en la casa, por tu silla en la mesa, por cómo las niñas te abrazaban. Yo cedí demasiado. Y ahí entendí algo que dolía más que la traición de Daniela. El amor de Mauricio por mí no desapareció. Solo se escondió bajo capas de miedo, de culpa, de silencio. Me tomó la mano. Me pidió perdón. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Jamás imaginé que ella, que alguien, pudiese siquiera pensarlo. Le creí. Porque en sus ojos no había mentira. Había un niño atrapado en un cuerpo de adulto. Un hijo que se dio cuenta demasiado tarde. Un hombre que también fue víctima de una manipulación sutil, constante, que lo dejó sin fuerza para enfrentar a la mujer que dormía a su lado. Y aunque me dolía, lo entendía. Porque el miedo, cuando te toma por dentro, te hace justificar lo injustificable. Ese día hablamos como no lo hacíamos desde que él era adolescente. Sin máscaras. Sin defensas. Solo madre e hijo, frente al mismo dolor. Le conté lo que sentí cuando escuché esa conversación. Le hablé del miedo de morir sin que nadie me creyera. De la soledad que sentí cuando me dijo que tal vez lo había malentendido. Y él me confesó que llevaba noches sin dormir, que sospechaba, pero que no quería saber. Porque si lo sabes, tienes que actuar. Y yo, no estaba listo. Su honestidad me dolió. Pero también me alivió. Porque por fin, hablábamos de verdad. A veces, el dolor más profundo no es el que se grita. Es el que se calla. El que se guarda por miedo a romper algo. Pero ese silencio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse. Y sigue este camino con nosotras. Termina rompiendo mucho más. Mauricio y yo lo entendimos tarde. Pero lo entendimos. Y esa mañana, entre café frío y lágrimas, comenzamos a reconstruir algo que pensábamos perdido. No desde el olvido. Desde la verdad. Porque solo se sana lo que se nombra. Y nosotros, al fin, estábamos diciendo todo lo que por años habíamos callado. Nunca me imaginé parada frente a una jueza para hablar de mi capacidad como abuela. A mi edad, uno espera tener que pelear contra el colesterol o la artritis, no contra instituciones que te miran como si fueras un estorbo. Pero ahí estaba yo, con mis documentos en mano, respondiendo preguntas que me hacían sentir desnuda. ¿Tiene usted problemas de salud mental? ¿Se siente capaz de cuidar a 2 niñas pequeñas? ¿Por qué no ha considerado un asilo? Cada palabra era como un zarpazo. No por la intención, que quizás era profesional, sino por la forma en que te arranca la dignidad sin levantar la voz. Habían pasado apenas 3 semanas desde que Daniela fue detenida, y Mauricio seguía en pausa. No tomaba decisiones. No sabía si pedir la custodia completa, si permitir que las niñas la vieran, si mudarse. Y yo no podía esperar. Porque las niñas no entienden de juicios ni de cautela. Ellas solo quieren seguridad. Quieren saber que tendrán la misma voz que las despierta en las mañanas, el mismo abrazo al volver de la escuela. Y por más que me doliera, sentía que era yo quien podía darles eso. No por ser mejor, sino por estar. Me tocó recibir la visita de una asistente social. Llegó puntual. Joven, correcta, amable. Pero sus ojos cargaban ese aire de sospecha que uno aprende a reconocer. Me pidió que le mostrara la casa. Le enseñé cada rincón.
las camas, los libros, el refrigerador. Me hizo preguntas sobre mi rutina, sobre mi alimentación, sobre mis ingresos. Yo respondí todo, con la voz firme y el corazón temblando, porque sabía que no bastaba con amar. Tenía que demostrar que podía. Y eso era lo más injusto. Porque si una madre de 30 años comete errores, la sociedad la acompaña. Pero si una abuela lo intenta, le ponen lupa. Después de la inspección, se sentó en la sala y sacó su libreta. Me preguntó cómo me sentía. Y ahí, por primera vez, me permití romper un poco. Le dije que estaba cansada, sí, que me dolían las rodillas al final del día, que me costaba levantarme cuando llueve, pero que a pesar de todo eso, mis nietas se sentían seguras conmigo, que sabían que yo no iba a irme de repente, que no les iba a fallar, y que si me daban la oportunidad, iba a cuidar de ellas con todo lo que me quedaba, y que lo que me quedaba era mucho más que lo que parece. Ella no dijo nada, solo asentía, escribía, y cada palabra que anotaba me parecía una sentencia. No sabía si estaba a mi favor o en mi contra. Y ahí entendí algo más, que la justicia, aunque necesaria, también es fría, que no conoce tus noches en vela, ni los cuentos que les leí, ni cómo las cubro cuando se destapan a medianoche. Solo ve datos, registros, edades. Y yo era solo una mujer de 72 años, viuda, hipertensa. Pero también era una guerrera. Y eso no estaba en ningún papel. Al terminar, me dio las gracias. Me dijo que en unos días recibiría una notificación. Le ofrecí un té. Se lo tomó con lentitud. Y antes de irse, me miró y dijo: pocas personas se defienden con tanto amor, señora. Pase lo que pase, usted ya hizo más que suficiente. Cerré la puerta tras ella y me desplomé en el sillón. No de tristeza, de alivio. Porque había dicho todo. Porque había hablado por mí, por mis nietas, por tantas mujeres invisibles que siguen luchando por no ser descartadas. Mauricio llegó más tarde. Me encontró dormida en la sala. Me cubrió con una manta. Me desperté al sentir su mano. Me miró con ternura. ¿Cómo te fue? Le conté todo. No exageré nada. Él me escuchó, en silencio. Luego, me dijo algo que no esperaba. No sé si estoy listo para hacerme cargo de todo. Pero tú ya estás haciéndolo. Y me abrazó. Y ahí supe que, aunque no era el fin de la batalla, por lo menos, ya no estaba sola. La noche llegó temprano ese día. No porque el sol se ocultara antes, sino porque yo ya me sentía en la oscuridad desde la mañana. Me encerré en mi cuarto y me recosté en la cama que compartí por 32 años con el único hombre que realmente me vio entera. Helen. Mi esposo. Mi compañero. Pensé en él como no lo hacía desde hacía meses. No por falta de amor, sino porque a veces una guarda el dolor en un cajón para no estorbar, para no romperse. Pero esa noche, abrí ese cajón. Y todo volvió. La imagen de su cara, su voz diciéndome tú puedes con todo, y ese último suspiro que aún me acompaña en los sueños. Le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. No sabrías qué hacer con todo esto, viejo. Oh sí, tal vez tú habrías sabido verlo antes. Yo no lo vi. No supe leer a Daniela. No supe entender a Mauricio. No supe protegerme. Me temblaban las manos. Porque hay dolores que, aunque antiguos, nunca se van. Se esconden, como gatos en rincones del alma, y aparecen cuando menos lo esperas. Sentí el vacío de su lado de la cama. Lo toqué con la palma abierta. Estaba frío. Como ese tipo de soledad que ni el ruido de los nietos logra disipar. Pensé en lo injusta que es la vida a veces. Porque te pasas años construyendo, dando, sosteniendo, y aún así, un día cualquiera, alguien puede decidir que ya no vales. Que estorbas. Que es más fácil deshacerse de ti que mirarte a los ojos. Pensé en cómo me miraba Daniela las últimas semanas. Con lástima, con fastidio. Como si yo fuera una planta vieja que ya no florece. Y eso me dolía más que su plan. Porque cuando alguien deja de verte, ya no estás viva del todo. Ya solo estás presente. Al día siguiente,
Me levanté con los ojos hinchados. Mauricio estaba en la cocina, preparando café. No dijo nada, pero me miró con otra cara. Una mezcla de gratitud y culpa. Me senté a su lado. Hijo, ¿en qué estás pensando? Lo vi dudar. Lo vi tragar saliva. En que esta casa ya no es segura para nadie. Ni para ti, ni para las niñas. Estoy pensando en irme. Lo miré, sin entender del todo. ¿Irte cómo? Bajó la mirada. A otro lugar. Empezar de cero. Pero, dejarlas contigo por un tiempo. Necesito ordenar la cabeza. Mi primera reacción fue rabia. Y me dejas a las niñas como quien deja el coche en el taller. Pero no lo dije. Porque vi en sus ojos que no era cobardía. Era rendición. Estaba agotado. Confundido. Roto. Y yo no quería romperlo más. Respiré hondo. Le pregunté si era lo mejor para ellas. Me dijo que sí. Que conmigo tenían paz, rutina, contención. Que él solo podía ofrecerles preguntas. Me dolió. Pero entendí. Porque hay momentos en la vida en que lo más valiente no es quedarse. Es reconocer que uno ya no puede. Esa tarde, las niñas llegaron del colegio. Les preparé arroz con leche, como les gusta. Lucía me abrazó fuerte. ¿Dónde está papá? Va a descansar un tiempo, mi amor, le dije. Ella no preguntó más. Porque los niños entienden más de lo que creemos. Me senté con ellas a ver una película. Las tres en el sillón. Una de cada lado. Y en medio de esa escena tan simple, entendí que esa era mi nueva vida. No la que soñé, pero la que me tocó. Y que, con todo y las heridas, aún podía ser hermosa. Nunca me imaginé empezando de nuevo a los 72 años. La rutina cambió por completo. Desayuno temprano, mochilas revisadas, trenzas bien hechas, y 1000 recordatorios mentales para no olvidar nada. Al principio pensé que el cuerpo no iba a aguantar, pero me sorprendí. El cansancio físico es soportable cuando hay propósito. Y mis nietas se volvieron mi nuevo motor. Me miraban con una mezcla de ternura y admiración. Yo cocinaba, limpiaba, organizaba los uniformes. Y aunque a veces sentía que el alma no me seguía el paso, no me rendía. Porque ahora, más que nunca, tenían que sentir que estaban a salvo. Las primeras noches fueron difíciles. Lucía, la mayor, no podía dormir sin su padre. Se despertaba a medianoche, me buscaba con sus piecitos descalzos, y se metía en mi cama sin decir palabra. Yo la abrazaba, le acariciaba el cabello, y le susurraba que todo estaría bien. No le prometía lo imposible. Solo le daba presencia. Constancia. Esa que a veces los adultos olvidamos dar, pensando que los niños no entienden. Pero entienden. Vaya que entienden. A su modo, en su idioma. Y por eso, mi deber no era solo cuidarlas. Era traducirles este dolor en algo más suave. Empecé a hablar con las maestras. A recibir tareas. A asistir a juntas escolares. Me sentía extraña entre tantas madres jóvenes. Pero ellas me miraban con respeto. Algunas se me acercaban con preguntas. ¿Cómo lo hace, señora? Y yo solo sonreía. Porque no hay receta. Solo amor y paciencia. Y un poco de fe. Y cada vez que una de las niñas me abrazaba después de un buen día en la escuela, yo pensaba, vale la pena. Porque incluso en el cansancio, en el insomnio, en el miedo, había vida. Y yo me estaba volviendo a sentir viva. Una tarde, mientras preparábamos galletas, Lucía se me quedó mirando. Tenía la cara manchada de harina y una seriedad que no le conocía. Abuela, mamá te quería matar de verdad. La pregunta cayó como un cuchillo en la mantequilla caliente. Me congelé. Sentí que la boca se me secaba. ¿Cómo responderle a una niña de 8 años algo así, sin romperla? Respiré hondo. Me agaché a su altura. Le tomé las manos. No lo sé, mi amor. A veces, cuando la gente tiene mucho dolor adentro, hace cosas que no se entienden. Y ella solo asintió. No lloró. No insistió. Se fue a seguir jugando. Me encerré en el baño. Lloré en silencio.
Porque una puede sostener el mundo entero sobre los hombros, pero hay preguntas que te doblan. No porque no sepas qué decir, sino porque jamás deberías tener que decirlo. Y esa era una de ellas. Me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mis ojeras, mis canas. Pero también vi fuerza. Vi historia. Vi a una mujer que, pese a todo, seguía ahí. De pie. Viva. No perfecta, no intacta, pero presente. Y eso, en medio del desastre, era mi pequeño triunfo diario. Con el tiempo, fuimos encontrando una rutina nueva. Más lenta. Más nuestra. Las niñas decoraron la sala con dibujos. Pegaron estrellas en mi cuarto. Me dejaron notas en la nevera. Gracias por cuidarnos, abuela. Yo las leía cada mañana antes de servir el desayuno. Y aunque aún dolía el pasado, esas pequeñas cosas lo hacían más llevadero. Mauricio llamaba una vez por semana. No siempre hablaba con ellas. A veces solo preguntaba si estaban bien. Yo no insistía. Cada quien sana a su ritmo. Y yo ya tenía suficientes heridas propias que cuidar. Empecé a llevarlas al parque los domingos. Corrían, reían, jugaban a que yo era su niñera mágica. Les inventaba cuentos. Les hablaba de cuando su padre era niño, de las travesuras que hacía, de cómo lloraba cuando se raspaba las rodillas. Les gustaba. Me decían, tú eras mamá antes que abuela. Y yo sonreía. Porque en sus ojos, yo era todo. Una mezcla de pasado y presente, de firmeza y ternura. Y eso me llenaba. Me sostenía. Me devolvía algo que creí perdido cuando Daniela intentó arrancarme de sus vidas. Por las noches, me sentaba a escribir en una libreta. No un diario. Solo pensamientos sueltos. Frases que necesitaba sacar para no explotar. Hoy me abrazaron las dos al mismo tiempo. Fue como un regalo del cielo. Tengo miedo de no durarles lo suficiente. La soledad duele menos cuando una se siente útil. Escribir me ayudaba. No curaba, pero calmaba. Porque las palabras, cuando no las dices, se pudren adentro. Y yo no quería seguir tragando silencio. Ya había callado demasiado tiempo por amor, por respeto, por miedo. Un día, en la escuela, la maestra de Lucía me tomó del brazo. Su nieta tiene una fortaleza emocional impresionante. Es madura, tranquila. Y eso es gracias a usted. Me mordí el labio para no llorar. Le agradecí con la cabeza. Y al subir al coche, me di cuenta de algo. El daño que Daniela quiso hacer no se había cumplido. Sí, nos sacudió. Nos partió. Pero no nos destruyó. Y eso también era un acto de resistencia. De renacimiento. Porque hay heridas que no se cierran, pero aún así, uno aprende a caminar con ellas. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, me senté en el sillón con una manta sobre las piernas. Encendí la televisión, pero no presté atención. Solo miraba las luces tenues de la sala. Y pensé, estoy cansada, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento sola. Porque el amor, cuando no te lo arrancan, te reconstruye. Y esas dos pequeñas manos que me abrazaban cada noche, eran mi nuevo sostén. Mi respuesta. Mi recompensa. Nunca me temblaron tanto las piernas como el día que tuve que subir esos 3 escalones hacia el juzgado. No por la edad. Por lo que representaban. Eran como un símbolo de todo lo que había sobrevivido. El miedo, la traición, el abandono. Mauricio me acompañaba, pero no hablaba. Íbamos como 2 soldados heridos entrando al campo de la verdad. En la sala, todo era frío. Luz blanca, bancas de madera, caras que no conocía. Y en el centro, ella, Daniela, sentada, con el cabello recogido y el rostro demacrado. Me vio. Bajó la mirada. No hubo odio. Tampoco culpa. Solo vacío. El juez nos miró como si fuéramos piezas de un tablero complicado. Leyó los cargos. Tentativa de homicidio, abuso de confianza, premeditación. Cada palabra me golpeaba como piedra. Daniela no habló. Su abogado pidió que fuera tratada bajo régimen especial por razones psicológicas. Presentaron informes. Hablaban de depresión, de ansiedad,
de episodios de disociación. Yo los escuchaba sin moverme. Porque una cosa es entender el dolor ajeno, y otra es usarlo como escudo para justificar lo imperdonable. La justicia, me dijeron una vez, no siempre viene con castigo. A veces, solo con claridad. Me llamaron a testificar. Caminé hasta el estrado como si cargara el peso de toda mi historia. Me senté. Me preguntaron si sentía rencor. Dije que no. Que sentía miedo, sí. Que sentía el frío de saber que alguien dentro de mi casa quería que yo desapareciera. Que no dormí por semanas. Que aún me sobresalto si oigo pasos detrás de mí. Que aún me cuesta confiar. Pero rencor, no. Porque el rencor es un lujo que solo los que no han sido heridos de verdad pueden darse. Los que hemos sobrevivido, solo buscamos paz. El abogado de Daniela me preguntó si alguna vez fui dura con ella. Si le impuse mi presencia. Si interferí en su matrimonio. Quise gritar. Quise decirle que durante años me hice pequeña para no incomodar. Que comí en silencio, que me quedé al margen. Pero no lo hice. Solo respondí, fui madre de mi hijo, y abuela de sus hijas. No me pidan disculpas por eso. El juez asintió. Y yo sentí que, por fin, alguien entendía. No todo, pero lo suficiente. Luego hablaron los peritos. Leyeron fragmentos de las cartas, de las grabaciones. Explicaron cómo la salud mental de Daniela pudo influir. No me sorprendió. Ya lo intuía. Pero una cosa es entender, y otra perdonar. Y otra muy distinta, olvidar. Mauricio no me miraba. Estaba con la cabeza gacha, apretando los puños. Yo le puse una mano sobre la pierna. Porque también era su duelo. Su quiebre. Su sombra. A veces, ser testigo de la verdad duele más que ser su víctima. Daniela pidió hablar. El juez lo permitió. Se levantó. La voz le temblaba. No sé en qué momento me perdí. Sentía que todo me aplastaba. Que no había lugar para mí. Hablaba sin lágrimas. Con un tono tan roto que me dolió escucharla. No quería matarte, Carmen. Quería que te fueras. Quería que me vieras. Esa última frase me atravesó. Porque ahí entendí todo. No fue un crimen pasional. Fue un grito desesperado. Una forma enferma y cobarde de pedir espacio. Pero aún así, fue una elección. Y cada elección trae su consecuencia. El fiscal pidió una pena media, con obligación de tratamiento psiquiátrico. No máxima. No mínima. Justa, dijo él. Porque en esta sala hay dolor, pero también hay contextos que no podemos ignorar. Yo asentí. No dije nada. Porque si me hubieran preguntado qué castigo quería, no sabría qué responder. Ya había perdido demasiado. Y a veces, lo más justo que puede hacer uno, es no pedir más daño. El juez dictó sentencia. Daniela fue condenada. Tendrá tratamiento obligatorio. No podrá acercarse a mí, ni a las niñas. Habrá seguimiento. Todo eso sonaba bien. Pero al salir de la sala, no sentí alivio. Sentí vacío. Porque una parte de mí quería verla caer. Y otra, quería verla entender. Mauricio me abrazó. Me dijo que lo habíamos logrado. Pero yo no sentí que ganamos nada. Solo sobrevivimos. Y sobrevivir también deja cicatrices. Al salir del juzgado, me senté en una banca. Saqué una foto vieja de las niñas. La que teníamos en la sala, con todos juntos. La miré largo rato. Y ahí decidí que no iba a guardar más silencio. Que si alguna vez Daniela quería cerrar ese capítulo, tendría que empezar por escribirme. No para que yo la perdonara, sino para que se escuchara a sí misma. Esa noche, recibí una carta por correo. Sin remitente. Solo decía para Carmen. La abrí con cuidado. Era de ella. Y aunque aún no la había leído, supe que ahí dentro, algo iba a cambiar. Esa carta me quedó en las manos un buen rato antes de abrirla. No porque tuviera miedo, sino porque entendía el peso que llevaba dentro. Era distinta a las otras. No tenía rabia, ni reproches, ni dobles intenciones. Solo una caligrafía temblorosa, más lenta, como si cada letra le hubiera costado un pedazo del alma.
Me senté en la sala, con las luces apagadas. Dejé que la luz de la calle entrara por la ventana. Respiré hondo. Y la abrí. Carmen. Comenzaba. Directo. Sin adornos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito despedirme. Las primeras líneas eran confusas. Parecía que intentaba justificar lo que no se puede justificar. Hablaba de su infancia, de su madre ausente, de cómo creció sintiéndose segunda opción. No buscaba compasión. Eso se notaba. Era más bien un desahogo. Como si escribir fuera su única manera de ordenar la culpa. No te odiaba, decía. Solo me dolía no poder ocupar tu lugar. Esa frase me hizo cerrar los ojos. Porque entendí que lo que Daniela cargaba no era solo frustración. Era una herida abierta que nadie cuidó a tiempo. Seguía con confesiones. Contaba cómo empezó a maquinar el plan. Como una idea absurda se volvió opción real. No lo decía con frialdad. Más bien con vergüenza. El día que te escuché decir que estabas feliz de estar aquí, supe que nunca te irías. Y sentí que yo ya no tenía casa. Era brutal. Doloroso. No por mí, sino por ella. Porque ver todo desde su mirada no la hacía inocente, pero sí humana. Y a veces, cuando uno empieza a ver la humanidad del otro, también empieza a soltar un poco el peso del odio. Al final de la carta, pedía una sola cosa, que no permitiera que sus hijas crecieran odiándola. No te pido que hables bien de mí, solo que no hables con rencor. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. Porque ahí estaba la encrucijada. ¿Qué haces cuando quien te quiso matar te pide que no la entierres en la memoria de sus hijas? No tenía una respuesta inmediata, pero sí una certeza: no nací para vengarme. Nunca fui una mujer de odio. Mi dignidad no se construyó sobre cenizas ajenas. Se construyó sembrando. Guardé la carta. No respondí. Al menos no por escrito. Mi respuesta sería mi conducta. Mis palabras futuras. Mi forma de hablarle a Lucía y a Camila cuando pregunten por su madre. No las voy a engañar. Pero tampoco las voy a envenenar. Porque si algo aprendí en esta vida, es que el odio heredado se convierte en una prisión invisible. Y yo no quiero encerrar a mis nietas. Quiero que vuelen. Que sanen. Que no repitan historias que no empezaron con ellas. Los días siguientes fueron extraños. Mauricio volvió a visitarnos. Traía en la cara otra expresión. Menos culpa. Más presencia. Jugó con las niñas. Me ayudó con el jardín. Me preguntó si había leído la carta. Le dije que sí. Me preguntó si iba a perdonarla. Le dije que eso no era lo importante. Que lo importante era no dejar que el daño nos definiera. Me miró con lágrimas en los ojos. Tú no naciste para esto, Ma. Y yo le respondí, con una sonrisa cansada. No, hijo. Yo nací para cuidar. Para amar. Para resistir. Un domingo, fuimos a misa. Me senté con las niñas, como hacía años no lo hacía. Cantamos juntas. Al final, la más pequeña me preguntó si podía prender una vela. ¿Para quién?, le pregunté. Para mamá, dijo. Me costó. Me dolió. Pero la ayudé a encenderla. Y en ese acto pequeño, supe que el perdón no siempre llega en palabras. A veces, se enciende en silencio. Con luz tenue. Como una llama que no quema, pero transforma. Esa noche escribí algo en mi libreta. Hoy entendí que no necesito justicia perfecta. Necesito paz. Y al terminar de escribirlo, cerré los ojos. Pensé en Daniela. No con amor. Pero tampoco con odio. Pensé en ella como alguien que fracasó en su dolor, pero que al menos tuvo el valor de decirlo. Y en ese pensamiento, solté un poco más de lo que me ataba. Porque uno no se cura por completo de una herida así, pero aprende a vivir con ella sin sangrar. Cuando apagué la luz, las niñas ya dormían. Me acerqué a su cuarto. Les acomodé las cobijas. Les besé la frente. Y ahí, en ese gesto tan cotidiano, reafirmé mi decisión. Esta casa ya no sería un campo de guerra. Sería un refugio. Y mientras yo tuviera aliento, no iba a permitir que el pasado se comiera su inocencia. No lo haría. Porque aunque el dolor sea parte de la historia,
también lo es la esperanza. Me senté frente a la mesa con una hoja en blanco. No sabía cómo empezar. Nunca antes había escrito una carta que no buscara consolar, ni agradecer, ni enamorar. Esta era distinta. Era una carta que no pretendía abrir puertas, sino cerrarlas con dignidad. No tenía urgencia. No tenía fecha límite. Solo la certeza de que necesitaba escribirla para mí, más que para ella. Tomé la pluma, respiré hondo, y dejé que la mano hablara lo que la boca no supo decir en su momento. Daniela. Empecé. Sin adornos. Sin distancia. Como quien se despide de una sombra que alguna vez creyó conocer. No busqué una introducción amable. Fui directa. Te estoy escribiendo porque, a pesar de todo, mereces una respuesta. No para que te sientas mejor, sino para que sepas que tus palabras no cayeron en el vacío. Le hablé como a una mujer que eligió mal, que se hundió en su dolor y arrastró a otros con ella. No usé insultos. No lancé culpas. Solo relaté lo que sentí cuando me escuchó planear mi caída. No fue solo miedo, fue ruptura. Porque hay cosas que cuando se quiebran, ya no vuelven a sonar igual. Le conté del silencio que vino después, del sabor amargo de la duda, de la herida que no sangra pero tampoco cierra. Le dije que había noches en que me preguntaba si todo esto fue culpa mía. Si pude haber sido diferente, más abierta, más cálida. Pero también le dije que entendí que no importa cuántas puertas abras, hay gente que siempre sentirá que no entra. Y tú, Daniela, jamás quisiste entrar. Quisiste quitarme la llave. No lo escribí con rabia. Lo escribí con verdad. Porque perdonar no es fingir que nada pasó. Es recordar sin rabia. La carta no era un sermón. Era un espejo. Le describí cómo veía todo ahora, a la distancia. Como las niñas me preguntaban por ella, y como yo me esmeraba en no convertirlas en cómplices de mi rencor. No sé si algún día entenderán todo. Pero quiero que, cuando lo hagan, no tengan que elegir entre amarte a ti o amarme a mí. Porque esa es la herencia más cruel que puede dejar una guerra emocional, obligar a los hijos a tomar partido. Y yo, no iba a permitirlo. Le hablé de Mauricio. De su dolor. De cómo, a pesar de todo, aún carga la culpa de no haber visto antes. Le conté que está reconstruyendo su vida, despacio, con pasos torpes pero honestos. Que no la maldice, pero tampoco la defiende. Que decidió cuidarse, por fin. Y que eso también es parte de sanar. No sé si esas palabras le dolerán o le darán paz. Pero las escribí porque eran ciertas. Porque la mentira, incluso cuando parece piadosa, solo aplaza el dolor. Escribí sobre las niñas. De cómo siguen creciendo con risas tímidas, con abrazos espontáneos. De cómo Lucía encendió una vela por ella. Y de cómo yo la ayudé. Eso no fue por ti, Daniela. Fue por ella. Porque no quiero que sus recuerdos sean cárceles. Le expliqué que no pienso hablar mal de ella, pero tampoco endulzar lo que pasó. Que la verdad que dejó es suficiente para que, si algún día ellas preguntan, la respuesta no necesite adornos. Porque los niños también merecen honestidad. Ya casi al final, le escribí lo más difícil. No te odio. Pero tampoco te extraño. Me dolió ponerlo. Porque suena frío. Pero es lo que sentía. Daniela no dejó un vacío. Dejó un peso. Y cuando se fue, el aire volvió a entrar. Con dolor, sí. Con duelo. Pero también con espacio para respirar. Aprendí a vivir sin miedo, sin andar cuidando cada palabra. Y eso, Daniela, también es libertad. Terminé la carta con una frase que me salió del alma. Te dejo en paz. Pero no te dejo entrar. La doblé con cuidado. La metí en un sobre sin perfume, sin firma. Solo con el nombre y la fecha. La llevé al correo al día siguiente. No se la envié a su casa. La dejé con su abogado, tal como ella había pedido. Al entregarla, me temblaron los dedos. No por debilidad. Por la fuerza que cuesta soltar algo con tanto peso emocional. El asistente del abogado me dio las gracias. Yo solo asentí. No quería palabras. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa tarde, regresé a casa con las piernas adoloridas pero el alma más liviana. Preparé merienda para las niñas.
Jugamos a las adivinanzas. Nos reímos fuerte. En un momento, Camila me preguntó si había ido a ver a su mamá. Le dije que no, pero que le había escrito una carta. Ella me sonrió. Seguro le gustó. Y yo, sin saber qué responder, solo la abracé. Porque aunque no sé cómo recibió Daniela esa carta, yo sí sabía lo que significaba para mí haberla escrito. Esa noche escribí en mi libreta: no necesito que me pidan perdón para soltar el dolor. Solo necesito mirarlo de frente y decirle: hasta aquí. Dormí como hacía meses no dormía. Con el corazón tranquilo. Con las manos vacías de rencor. Y con la certeza de que, a veces, el verdadero acto de amor es alejarse sin odio. Porque hay batallas que se ganan no por lo que logras, sino por lo que decides ya no cargar. La primavera llegó sin avisar. Una mañana, simplemente abrí la ventana y sentí que el aire ya no olía a encierro. Había sol, y las cortinas bailaban con una brisa tibia. Me quedé ahí un rato, respirando. Como si recién ahora la casa me diera permiso para hacerlo. Habían pasado meses desde todo. Desde el plan, la traición, el juicio. Desde esa versión rota de mí misma que lloraba en silencio mientras preparaba café. Y sin embargo, ahí estaba. Viva. Firme. Sencilla. No intacta, pero sí entera. Las niñas jugaban en el patio. Habían colgado tiras de papel de colores, hecho con retazos de dibujos viejos. Gritaban, reían, se perseguían. Yo las miraba desde la puerta de la cocina, con el delantal puesto y la olla en el fuego. Esa escena era mi victoria. No por grande, sino por cierta, por cotidiana, por profundamente mía. Mauricio venía más seguido. No hablábamos mucho del pasado. Nos enfocábamos en el presente. Y eso, para mí, ya era suficiente. Un sábado por la tarde, él llegó con una caja. Hay cosas tuyas en mi trastero, dijo. Empezamos a sacar fotos viejas, postales, papeles. Entre ellos, una carta mía a Julián, de cuando recién nos casamos. Mauricio la leyó. Se le humedecieron los ojos. Nunca supe que te escribías con papá. Me reí. Nos escribíamos todo. Hasta en la misma casa. Ahí entendió algo que nunca había preguntado, que el amor no siempre se grita. A veces se guarda. A veces se escribe. Pero siempre se demuestra. Esa noche cenamos juntos. Las niñas sirvieron la mesa, orgullosas. Había risas, migas, ruido. La casa sonaba viva. Al terminar, nos quedamos todos en la sala, bajo una cobija compartida. Vimos una película antigua. Yo no paraba de mirar sus caras. Esas caras que me recordaban que el amor, cuando es real, resiste hasta lo impensable. Mauricio me apretó la mano sin decir nada. Y en ese gesto, supe que ya me había perdonado. Y yo a él. Porque las palabras son importantes. Pero hay silencios que sanan mejor. Unos días después, me levanté más temprano de lo normal. Subí sola las escaleras. Despacio, sin afán. Contando los peldaños. 1, 2, 3, hasta llegar al segundo. Me detuve. Miré hacia abajo. No sentí vértigo. Sentí alivio. Ese era el lugar que Daniela había elegido para mi final. Y ahí estaba yo, de pie. Respirando. Pensando. Agradeciendo. Porque no me caí. Porque la vida me sostuvo. Porque incluso en su intento de borrarme, terminé escribiendo mi capítulo más fuerte. Abrí las ventanas del cuarto. Dejé que el aire entrara con fuerza. Saqué las cosas viejas. Limpié. Cambié las cortinas. Ese cuarto ya no iba a ser un mausoleo de traiciones. Iba a ser un cuarto de música, de cuentos, de visitas. Porque los espacios también tienen derecho a transformarse. Y yo no iba a vivir en la sombra de lo que pudo haber pasado. Iba a vivir en la luz de lo que sí pasó. Sobreviví. Sola primero, luego acompañada. Pero siempre, desde la verdad. Una tarde, Lucía me dijo: abuela, esta casa huele diferente. Le pregunté a qué olía. Me respondió: a hogar. Y me quebré. Porque por años, intenté ser invisible para no molestar. Pero ahora,
Mi presencia llenaba. No estorbaba. No sobraba. Era raíz. Y esa raíz, finalmente, estaba dando frutos. Mauricio empezó a hablar de quedarse cerca, de no irse más. Yo no le pedí nada, porque los lazos que se imponen se rompen. Los que se construyen, se sostienen solos. La escuela organizó una presentación. Lucía tenía que decir una frase al final del acto. Practicó durante días, en voz baja, frente al espejo. Y el día del evento, se paró firme, y dijo: el amor más fuerte es el que te cuida cuando ya no tiene fuerzas. Todos aplaudieron. Yo lloré en silencio, porque esa frase era para mí. Y en su pequeña voz, escuché todo lo que había perdido, y todo lo que había ganado. Esa noche, salí al patio. Miré las estrellas. Pensé en Julián, en mi madre, en todas las mujeres que, como yo, alguna vez sintieron que su historia había terminado antes de tiempo. Y quise decirles: no, no termina ahí. Porque mientras quede un aliento, una palabra, un gesto, aún hay vida. Y si hay vida, hay posibilidad. Y si hay posibilidad, hay esperanza. Entré a la casa. Apagué las luces. Subí las escaleras una vez más. Sin miedo. Con paso firme. Me senté en la cama. Respiré hondo. Y entendí que esta historia, la mía, ya no necesitaba pruebas. Solo verdad. Y esa verdad, la escribí con cada acto de amor que me negaron, pero que yo elegí dar igual. ¿Crees que perdonar es una forma de sanar, o de olvidar lo imperdonable? Y si alguna vez te sentiste traicionada por alguien que tú cuidaste, criaste o recibiste bajo tu propio techo, por favor, no pienses ni por un segundo que eso define tu historia. Tú no fuiste ingenua. Fuiste generosa. Porque confiar no es un error, es un don que muy pocos conservan con los años. A ti, que diste abrigo cuando nadie más lo ofrecía, que cocinaste con amor para quienes nunca dijeron gracias, que te levantaste aún con el alma rota solo por amor a tu familia, te digo, tú no estás sola. Te vemos. Te sentimos. Y aunque te hayan querido empujar por las escaleras de la indiferencia, aún puedes volver a subir, paso a paso, con tu dignidad intacta. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Y aún hay niños, vecinos, personas allá afuera, que verían un hogar entero solo en el sonido de tu risa o en el calor de tus manos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aquí, cada historia es un abrazo a quienes la vida intentó dejar en silencio. Y tú mereces ser escuchada. Siempre. Hoy viste cómo el azar puede ser el comienzo de un descubrimiento que lo cambia todo, un simple regreso a casa y, de pronto, la verdad aparece en la voz de quien menos esperabas. Pero esa no fue la única vez que su mundo se puso de cabeza. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir lo que encontró días antes, escondido en un diario, un secreto que nadie imaginaba. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque este camino de revelaciones apenas comienza. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.